La Tierra. Más de 500 millones de kilómetros cuadrados de extensión. El 70% es agua. En la superficie terrestre, las ciudades concentran el mayor número de habitantes del planeta. En sus calles y avenidas deambulan millones de personas, inmersas en el delirante y frenético ritmo urbano, abrazados por edificaciones que reflejan nuestra historia, nuestro pasado. Casi 200 países soberanos dibujan fronteras en un mapa efímero, donde lo rural queda relegado a un segundo plano. Miles de ríos que cortan parajes extraordinarios, lagos que nacen de las entrañas de la tierra, montañas que acarician las nubes, cuevas y galerías que crean un escenario subterráneo y furtivo. Bosques recónditos, desiertos infinitos, volcanes que duermen, islas que seducen, senderos que hechizan. Lluvia, nieve, sol. La Tierra ofrece una suerte de parajes por descubrir. Un mundo donde lo rural cobra protagonismo. Polonia. El país eslavo se caracteriza por sus bosques infinitos. Extraordinarios lagos de aguas cristalinas. Imponentes fortalezas que recuerdan la historia de un país, muchas veces atacado y ultrajado. Polonia es el puente entre Europa Central y Europa del Este, en el mismo corazón del viejo continente. Es uno de los 9 países que limitan con el mar Báltico. Con algo menos de 40 millones de habitantes, Polonia posee espacios naturales de fuertes contrastes. En la costa del Báltico, en la zona más septentrional, se encuentra el Voivodato de Pomerania, donde se ubica la región etnohistórica de Kasubia. Los kasubos, con idioma propio y tradiciones arraigadas, se establecieron en estas tierras alrededor del siglo VI después de Cristo. Con la conquista de Pomerania por parte de la Orden Teutónica, la región de Kasubia recibió una importante influencia germánica que aún resulta evidente. Las fortalezas levantadas por los caballeros teutones siguen hoy día dominando el paisaje.
El pueblecito de Svolovo, que perteneció a Prusia antes de la Segunda Guerra Mundial, es un buen ejemplo de ese pasado germánico. Vecinos como Danuta se afanan en continuar las viejas tradiciones, como la elaboración del pan, ecológico por supuesto. Siempre con productos de la propia comarca y con la ayuda tan solo de sus manos. En realidad, en la elaboración del pan artesano, todas las fases son importantes. Amasar es vital para cohesionar la mezcla. El mar ha sido fundamental para el desarrollo de los habitantes del norte de Polonia. El Báltico es un inmenso depósito de ámbar, una de las piedras semipreciosas más estimadas del mundo. Hoy día esta resina fosilizada se utiliza principalmente para la elaboración de joyas. No obstante, muchos artistas lo han incluido en sus obras escultóricas. Dunas móviles, bosques inmensos y el mar. El principal protagonista. A orilla del legendario Báltico se levanta Gdansk. Ubicada en el Golfo homónimo, se encuentra esta ciudad considerada la capital histórica de Kasubia. Junto a las poblaciones más pequeñas de Gdynia y Sopot, conforma una gran área metropolitana conocida como Trójmiasto, la Triciudad. A la entrada del casco antiguo de Gdansk se erige la Puerta Alta, levantada entre los años 1574 y 1576. En un principio, su cometido era la defensa del acceso a la ciudad, aunque más tarde, desde el siglo XVII hasta el XIX, acogió la antigua cárcel municipal y la Casa del Verdugo. Desde este punto parte la denominada Ruta Real, que nace en la Puerta Dorada para continuar por la calle Długa. Durante todo el recorrido se pueden apreciar las singulares viviendas, altas y estrechas, que siguen el modelo de arquitectura de países como Alemania y Holanda. Muy cerca de aquí se encuentran las residencias de ilustres personajes, como el escritor Günter Grass, el físico Daniel Fahrenheit o el pensador Arthur Schopenhauer. Los edificios religiosos también destacan en la configuración arquitectónica de Gdansk. La Basílica de Santa María, levantada entre 1343 y 1502, es uno de los templos de ladrillo más grandes del mundo. Con su imponente torre de 78 metros de altura, sigue siendo el edificio más alto de la ciudad. La Ruta Real se convierte en la arteria principal del casco histórico hasta desembocar en la plaza del Mercado Largo, donde se ubica el edificio del antiguo ayuntamiento o la Fuente de Neptuno. Estamos en el trayecto royal, por aquí entraban los reyes cuando entraban en la ciudad y se alojaban normalmente en estas casas, en estos apartamentos, no tenían su propio castillo en la ciudad.
así que se podían solamente alojar en sitios alquilados para ellos durante la estancia. Detrás, el Neptuno se inclina hacia ellos para darle todos los honores, y detrás del Neptuno tenemos al corte del rey de Artú, y ahí se encontraba la élite de Gdańsk, el patriciado, los comerciantes, para hacer fiesta, para hacer bodas, para beber cerveza, pero detrás de la puerta cerrada se negociaban las cosas más importantes de la ciudad. Tenemos mucha influencia de la arquitectura manierística, de la arquitectura holandesa, pero el estilo que vemos aquí es todo tipo de estilos, desde el gótico, renacimiento, barroco, clasicismo. Para los amantes de la arquitectura es un paseo muy amable. Las antiguas casas señoriales de los ricos comerciantes son hoy uno de los grandes atractivos de la plaza. Según el impuesto que pagaban los comerciantes aquí, tenían más ventanas que salían en la calle o menos. Y por eso las calles de las casas quedan tan estrechas. Luego, el resto de la vida está como a lo largo de la casa, detrás. Y según eso también se podía entender cómo adinerado era la persona que vivía en estas casas aquí. Gdańsk era, en el siglo XVI, era la ciudad más rica de Polonia. Más rica que Cracovia y Varsovia juntos. Lo que hizo la ciudad tan rica era el privilegio de la exclusividad de comercio. Todo lo que llegaba aquí por el río más grande de Polonia, por Vístula, tenía que quedarse aquí, luego lo vendían en el resto de Europa. Siempre ha sido una ciudad dedicada al comercio. Gdansk pertenecía a la Liga Hanseática, una federación comercial y defensiva que estuvo vigente desde el siglo XIII al XVII. En ella se incluían las principales ciudades costeras de los países bañados por aguas del Báltico. La Puerta Verde, de estilo manierista, conduce desde la plaza del Mercado Largo hasta el río Moldava, que desemboca en el mar. La importancia de Gdansk como ciudad portuaria queda patente en el Paseo del Muelle. En el pasado, los barcos se adentraban en el río desde el Báltico para cargar y descargar mercancía. Todavía hoy se mantiene en pie la vieja grúa, construida en el siglo XV. Llegó a ser la más grande de toda Europa. Esto es la grúa que ha sido construida en el siglo XV, es la grúa más grande de la Unión Hanseática. Gdańsk era miembro de la Unión Hanseática desde el siglo XV y muy pronto se convirtió en una de las ciudades más importantes de aquella unión. La grúa era capaz de levantar hasta 4 toneladas de peso. Aquí hay 2 ruedas de madera donde se metían los presos, y los presos andando dentro de las ruedas levantaban hasta 4 toneladas de mercancía. Hay otra rueda que se encuentra más por encima y ahí levantaban hasta 2 toneladas, pero más servía para levantar velas, reparar los barcos, los veleros. Otro lugar señalado por la historia son los astilleros de Gdansk. Sus trabajadores iniciaron aquí el movimiento sindical de solidaridad contra la dictadura comunista. Corría el año 1980. Dejamos atrás la animada vida de Gdansk. Dejamos atrás la ciudad para meternos de lleno en la naturaleza más envolvente. Llegamos al Parque Nacional de Slovinsky. El viento y el agua han modelado este singular paisaje de extensos bosques y dunas kilométricas. Este espacio protegido cuenta con una superficie de 186 kilómetros cuadrados y se extiende a lo largo de 33 kilómetros de costa. La frontera sur la delimitan 4 grandes lagos, entre los que destaca el Łebsko. Karolina Ptak es una de las guardabosques que recorren diariamente el parque. Junto a ella iniciamos una ruta que comienza en una torre vigía a los pies del lago Łebsko, el tercero más grande de Polonia. Os doy la bienvenida al Parque Nacional de Slovinsky, uno de los 23 que hay en Polonia.
que además cuenta con áreas protegidas en el entorno marítimo. Este parque nacional tiene 32 kilómetros de costa y numerosos espacios naturales de gran importancia medioambiental. Es reserva de la biosfera de la UNESCO desde 1967. No en vano se le conoce como el Parque de Agua, Arena y Viento. Detrás de nosotros está el lago Lepsko, el tercero más grande de Polonia. Se formó hace 5.000 años y ocupa alrededor de 70 kilómetros cuadrados. La orilla del lago está flanqueada por un cinturón de plantas, entre las que destaca la Phragmites australis, comúnmente conocida como carrizo. Este inmenso lago tuvo su origen en el mar. Cuando se formó el lago en el Neolítico, hubo también una desertización del entorno. Los bosques desaparecen y las dunas avanzan sin freno natural. Es cuando se separa esta masa de agua del mar Báltico. El terreno del parque no es solo llano, hay pequeños desniveles. El punto más alto es el pico Robocol, de origen glaciar y con 115 metros de altura sobre el nivel del mar. El parque cuenta con unos 140 kilómetros de caminos que lo convierten en un lugar idóneo para practicar senderismo. Junto a nuestra guía, iniciamos un recorrido que nos adentrará en el corazón del parque. Dentro del área protegida confluyen dos senderos. Uno internacional conocido como Szlak Czerwony, Paseo Rojo, y otro local de unos 18 kilómetros llamado Szlak Zielony, Paseo Verde. Muy pronto, el sendero nos lleva hasta un frondoso bosque de coníferas. Esta imponente masa arbórea ocupa alrededor del 80% de la superficie del Parque Nacional de Slovinsky. Poco a poco, el camino penetra en la zona de dunas, donde la vegetación empieza a cambiar bruscamente. Comenzamos a ver especies propias de los terrenos arenosos, como la Ammophila arenaria o la Corinephorus canescens. Con el paso del tiempo, las dunas se empezaron a estabilizar y estos son los efectos derivados de esa estabilización del terreno. Empezaron a surgir plantas que aparecen comúnmente en lo que denominamos dunas blancas, como estos carrizos. También vemos las dunas grises, que son más antiguas y están revestidas de un manto de hierba. Son dunas ancladas, más sólidas, que no se mueven gracias a estas plantas. También crecen árboles que forman pequeños bosques, los cuales sujetan firmemente las dunas. El paisaje se torna cada vez más desértico. Aunque se distinguen algunas flores coloridas como la Linaria odora o la Calluna vulgaris que aparecen en turberas ácidas. Estamos en un claro ejemplo de bosque de Slovinsky, donde predominan las coníferas y otras especies que intentan hacerse un hueco para acariciar el sol. Es un espacio protegido de la red Natura 2000 y podemos ver plantitas que buscan también su lugar en el parque, como este pequeño brezo en flor, de bellos colores violetas. Tras una breve caminata, las majestuosas dunas móviles de Slovinsky emergen frente a la orilla del mar Báltico. Esta gran superficie de ondulantes dunas de arena blanca y fina se extiende a lo largo de 18 kilómetros de litoral. La acción del viento y la actividad marina fueron y son determinantes para la formación de estas impresionantes dunas móviles. La arena fue, además, la causante de la separación entre el mar y el lago Łebsko. Esta arena conforma lo que llamamos las dunas blancas, las dunas móviles. Es el gran atractivo del Parque Nacional de Slovinsky.
Estamos en la parte más alta de las dunas móviles, que puede llegar a los 30 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar privilegiado. Además, todos los días encuentras un paisaje diferente. Aquí hay una vista preciosa del mar y del lago. Estas dunas avanzan entre 3 y 10 metros cada año, y algunas de ellas alcanzan los 30 metros de altura. Las dunas se empezaron a formar hace miles de años. El viento arrastra la arena del mar hacia adentro y la va depositando aquí. Es un proceso que ocurrió en el pasado con dunas antiguas, pero que puedes ver hoy día. Estas son las dunas más jóvenes. Están en plena transformación. A esto lo llamamos Varjana. En paralelo al Báltico, en los límites del Parque Nacional, aparecen las zonas de cultivo, aunque los bosques siguen muy presentes, tapizando el paisaje levemente ondulado del norte de Polonia. A orillas de impresionantes lagos se levantan pequeñas poblaciones de un indiscutible atractivo rural. Es el caso de Svolovo. Este pueblecito conserva aún la apariencia de lo que un día fue, una pequeña aldea que perteneció a Prusia antes de la Segunda Guerra Mundial. Las paredes entramadas de las viviendas revelan la evidente influencia germánica. La agricultura y la ganadería son las ocupaciones principales de este pueblo de apenas 250 habitantes. No faltan personas como Danuta, que sigue elaborando el pan de forma tradicional, sin más ayuda que sus manos y un horno de leña. El primer paso a la hora de elaborar el pan es tamizar la harina. Para ello uso este colador. Con él eliminamos impurezas y le otorgaremos más esponjosidad al pan. Hoy uso harina de centeno. La harina ya está tamizada y es ahora cuando añado masa fermentada con sal y agua. Llega otra fase fundamental. En realidad, en la elaboración del pan artesano, todas las fases son importantes. Amasar es vital para cohesionar la mezcla. Después de tamizar la harina de centeno y añadir levadura fermentada, sal y agua, Danuta comienza a amasar con entusiasmo. Estas primeras fases de la elaboración nos puede tomar una hora. Cuando tengamos la masa, la ponemos en una superficie estable que nos permita darle forma, la que queramos. La harina nos permite que la masa no se adhiera a la superficie. Posteriormente la colocamos en los moldes. Volveremos a remojar la masa, solo un poquitín de agua para que esté húmeda. Nos ayudará en el proceso de horneado. Estos cortes, además de ser un adorno, ayudan también a que el calor penetre de forma más equilibrada. Ahora lo introducimos en este horno de leña que he estado precalentando todo el tiempo hasta alcanzar una temperatura media de 200-220 grados. Una vez introducido en el horno de leña, el pan necesita alrededor de unos 60 minutos para que quede en su punto. Mientras tanto, Danuta aprovecha para atender otras labores de su pequeña granja. Una hora después, el delicioso pan está listo. Después de aproximadamente 60 minutos, el pan estará listo. Es importante que no se nos pase el tiempo para que no se haga demasiado. Aunque eso va un poco con el gusto de cada uno. La huella germana se manifiesta en el norte de Polonia desde hace siglos. No en vano, los caballeros teutónicos llegaron a la región de Pomerania en el siglo XIII.
Son muchas las fortalezas que encontramos en esta zona. Un ejemplo es la de Bitov, que fue erigida sobre una colina por el gran maestre Konrad von Jungingen en 1398 con la misión de controlar el paso hacia Gdansk. Bitov, ubicado en el Parque Ecológico de Kasubia, está rodeado de bosques profundos y lagos de origen glaciar. Una de las tradiciones más arraigadas del pueblo es el bordado kasubo de 7 colores. Renata y su hija Romana se dedican a ello. Forman parte de una de las pocas familias de la comarca que conserva esta tradición nacida en un monasterio de la Orden de Canónigos Premonstratenses en el siglo XVIII. La primera vez que bordé fue en primaria, en la escuela, con apenas 7 años. Allí asistí a clases de técnica de bordado, de punto, trabajando con diferentes textiles, con relieves lisos, con realces. Luego continué bordando en otras ocasiones y una señora descubrió que tenía talento y me empujó a hacerlo de forma más profesional. De esta manera comencé a trabajar muchos tipos de bordado. Comencé a hacer mantelería, probando el bordado de canutillo, las lentejuelas, los abalorios, bordado plano, de oro, trabajando formas como los bordados de contorno, diferentes puntos como el de cruz, el yugoslavo, todo lo que se me ponía delante. También casullas para sacerdotes, lo que fuera. Los colores empleados en los diversos motivos florales deben ser fieles a la naturaleza. Esto es un bordado típico de la región de Kasubia que se basa en el uso de 7 colores. Principalmente son flores y están dispuestos tal como se pueden encontrar en la naturaleza. Esta técnica tradicional de bordado ha ido pasando de generación en generación. Mi hija empezó porque llegó un momento de mucho trabajo y me hacía falta ayuda. Se lo pedí y así le fui inculcando esta pasión. Es difícil meter a la gente joven en esto. Romana ha aprendido de su madre la paciencia y la tranquilidad que requiere esta labor. Me gusta bordar básicamente porque ayudo a mi madre y cuando me lo pide, aquí estoy dispuesta. Además, me relaja, aunque a veces, si no sale del todo bien o se rompe una aguja, puede ser un poco frustrante, pero es algo que me gusta, aunque no tenga las manos privilegiadas de mi madre. Hoy en día muy poca gente joven se dedica a esto, es algo que se está perdiendo. Soy un caso único. El carácter de los habitantes de Kasubia está estrechamente vinculado a la naturaleza. El Parque Ecológico Kasubski es sin duda exponente de los serenos paisajes que dominan la región. El Brodnovilkie, el Gusirsmaki o el Radunsky son algunos de los 14 lagos de aguas transparentes que alberga el parque, conectados entre sí por pequeños ríos. Este interesante recorrido fluvial se extiende más allá del parque. Una de las rutas más atractivas es el descenso del río Svupia en kayak. Un trayecto de 100 kilómetros que se puede realizar en diferentes tramos, hasta desembocar en el lago Żukovski. Estamos preparando el descenso del río Supia. Es un recorrido de 6 kilómetros. Al principio estaremos rodeados por campos de cultivo y luego nos espera un tramo un poco más difícil, con pequeños meandros. No obstante, es un trayecto para principiantes bastante fácil.
Entre la belleza del paisaje natural, seguimos encontrando la huella de la Orden Teutónica. La más impresionante de todas ellas es Malbork, a orillas del río Nogat. Este castillo, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, comenzó a construirse en el año 1274. La fortaleza, de estilo gótico báltico, posee 3 anillos de seguridad defensiva con numerosas torres y fosos. En el pasado, llegó a albergar hasta 3000 soldados en su interior. Líbano, España, Serbia, Polonia, India, Lituania, Gambia, Australia. Decenas de países, de destinos naturales donde lo rural cobra protagonismo, donde el sonido de las cascadas envuelve profundos bosques, donde el viento sopla acariciando valles y montañas, donde tú, solo tú, te sumerges en lo más recóndito de la naturaleza.